El ruido del mundo y el silencio del padre en las primeras horas de la mañana, cuando la casa aún respira quietud y los niños duermen. Muchos padres actuales sienten una sensación conocida, ese pequeño peso en el pecho que no es miedo, pero tampoco tranquilidad. Es la conciencia de que están criando hijos en un mundo que se mueve demasiado rápido, que exige demasiado pronto y que muchas veces no da segundas oportunidades. Un mundo donde los valores parecen cambiar cada semana, donde la fortaleza se confunde con agresividad, la sensibilidad con debilidad y la autenticidad con un producto de consumo. En medio de ese ruido, un padre se pregunta en silencio: ¿estoy haciendo lo correcto? La paternidad moderna vive entre extremos. Por un lado, los mensajes que piden ser amigos de los hijos, evitar conflictos, evitar límites. Por el otro, las presiones de mantener autoridad, de no perder el respeto, de que el niño crezca fuerte en un entorno que parece diseñado para confundirlo. Esta tensión constante deja al padre actual en una encrucijada emocional en quiere proteger, quiere enseñar, quiere guiar, pero también quiere evitar repetir patrones que quizás vivió en su propia infancia. Sabe que no basta con amar, hace falta saber amar bien. Y sin embargo, en esa búsqueda, muchos padres olvidan una verdad simple. El niño no necesita un héroe invencible, necesita una presencia consciente, necesita a alguien que pueda escuchar sin juzgar, observar sin invadir, corregir sin herir. En un mundo saturado de pantallas, notificaciones y distracciones, la verdadera rareza no es la perfección, sino la atención. Estar ahí de verdad se ha vuelto un acto casi revolucionario, porque los hijos menores de 15 años viven una etapa crítica, construyen sus valores, su identidad y su forma de interpretar la vida a partir del ejemplo que tienen delante. Absorben los silencios, las actitudes, los tonos de voz, las coherencias y las incoherencias, y aunque no lo digan, porque a esa edad pocas veces lo dicen, están constantemente mirando a su padre para entender qué es ser un hombre. Pero aquí aparece otra tensión en el padre. Con su historia, sus heridas, sus dudas y su cansancio, también está en construcción. También está aprendiendo, también está tratando de ser mejor sin manual, sin instructivos, sin certezas. Y allí nace el conflicto central de nuestro viaje. ¿Cómo guiar a un hijo cuando uno mismo está aprendiendo a ser el hombre que quiere ser? Esta industria del crecimiento personal habla mucho de motivación y fortaleza, pero pocas veces señala la dificultad humilde de mirar hacia adentro, de preguntarse qué tipo de hombre estoy enseñando a mi hijo a ser, solo con observarme. La paternidad no empieza en el niño, empieza en la introspección del padre. En esta docuserie vamos a recorrer las 5 bases que un padre necesita transmitir para formar hombres íntegros, sensibles, responsables y pensantes en la actualidad. No son teorías abstractas, no son discursos académicos, son herramientas vivas, son virtudes aplicadas. Son prácticas que los hijos ven todos los días sin necesidad de explicarlas. Y todo comienza aquí con el padre que decide bajar el ruido del mundo y subir el volumen de su presencia. Con el hombre que acepta su imperfección, pero no renuncia a su responsabilidad. Con el adulto que entiende que formar a un buen hijo no es moldearlo a la fuerza, sino guiarlo con coherencia. Esta es la primera base emocional antes de las 5. El reconocimiento de que, en un mundo que confunde a los niños, un padre presente sigue siendo el faro más confiable. La primera base en presencia emocional consciente. Un padre puede estar en la misma habitación que su hijo y, aún así, no está. Puede sentarse a su lado, responder con monosílabos, asentir sin escuchar, mirar sin ver. La presencia física nunca ha sido garantía de conexión. Lo que transforma a un niño no es la sombra de un adulto, sino su atención real. Y dentro de la crianza actual, donde los hijos absorben estímulos más rápido de lo que pueden procesarlos, esta es la primera base fundamental, la presencia emocional consciente. Imaginemos una escena que se repite en millones de hogares. El niño llega con un dibujo en la mano, hecho con colores desordenados y una figura que apenas se entiende. Lo muestra con orgullo. El padre tiene el teléfono en la mano, las notificaciones activas, la mente corriendo detrás de obligaciones que no paran. Una parte de él quiere decir que lindo, pero otra parte piensa en la reunión que tiene mañana o en las cuentas pendientes. Cuando finalmente mira el dibujo, ya no mira al niño. Lo que se pierde en esa brecha no es un simple comentario, sino un momento esencial. El niño buscaba validación, no estética, buscaba ser visto. La presencia emocional consciente no consiste en ser un padre perfecto ni en cancelar responsabilidades. Consiste en algo más difícil, en cambiar de modo interno, dejar de reaccionar y empezar a atender, pasar del piloto automático al modo humano. Cuando el hijo habla, entender que detrás de cada frase hay una emoción escondida, una necesidad, un pedido silencioso que necesita ser decodificado. Muchos padres sienten culpa porque creen que no pasan suficiente tiempo con sus hijos, pero la verdad es que
El tiempo no tiene el peso que creemos. Lo que pesa es la calidad del tiempo. 5 minutos de atención total valen más que 2 horas de compañía distraída. Un niño que se siente escuchado desarrolla seguridad, calma y confianza. Un niño que no se siente escuchado aprende a esconder sus emociones o a exagerarlas para ser notado. Pero aquí aparece la parte más filosófica: la presencia emocional consciente. No es solo para el niño, es también un acto de autoconocimiento para el padre. Porque para escuchar de verdad, uno debe primero aprender a escucharse, a reconocer sus propios miedos, tensiones, frustraciones y heridas. Un padre que no se conoce fácilmente reacciona, grita cuando está cansado, se encierra cuando está triste, se distancia cuando se siente inseguro, pero un padre consciente observa esas emociones antes de entregarlas. No las niega, no las oculta, no las gestiona. Esta base es el cimiento sobre el cual se construyen las otras 4. Un padre presente emocionalmente es un refugio. Es un lugar donde el hijo aprende que su mundo interior tiene valor, que sus sentimientos son válidos y que puede confiar en otro ser humano sin miedo a ser ridiculizado o ignorado. Y ese aprendizaje, aunque parezca simple, es uno de los pilares más poderosos de la futura masculinidad del niño. Porque un buen hombre no es aquel que reprime sus emociones, ni aquel que las exhibe sin control. Es aquel que las entiende, las regula y las expresa con claridad. Y ese equilibrio nace, casi siempre, de un padre que supo hacer algo fundamental: a mirarlo a los ojos cuando hablaba. La presencia emocional consciente enseña algo que ningún libro, escuela o video puede enseñar mejor: que un niño es digno de atención, que merece ser escuchado, que su mundo interno importa, que su padre es un faro, no un juez. Y en esa simple verdad, transmitida día tras día, se forma la base más profunda de todas. El hijo aprende que no está solo. Segunda base: autoridad con propósito. La palabra autoridad incomoda a muchos padres actuales. Para algunos suena a rigidez, a frialdad, a la sombra de un modelo antiguo que no quieren repetir. Para otros significa control, obediencia y disciplina estricta, como si criar fuera evitar que el niño se equivoque. Pero la verdadera autoridad no tiene que ver con imponer miedo ni con evitar errores. La verdadera autoridad tiene que ver con dar dirección. Un niño menor de 15 años necesita estructura, no para ser samatido, sino para sentirse seguro. La disciplina es el mapa que le dice: haz el imá, por aquí vas bien, por aquí te pierdes. Sin ese mapa, el niño se vuelve ansioso, impulsivo, confundido. Cuando no se le enseñan límites, termina buscándolos de formas más dolorosas. Y cuando los límites se imponen con violencia, el niño aprende a obedecer sin comprender, o a rebelarse sin sentido. La autoridad con propósito es otra cosa. Es un padre que no grita por costumbre, sino que explica por sentido. Un padre que no corrige desde el enojo, sino desde la claridad. Un padre que no castiga por frustración, sino que guía para que el niño entienda la consecuencia de sus actos. Y lo más importante, un padre que predica con coherencia lo que espera. Los hijos leen la autoridad en los actos más que en las palabras. Cuando el padre exige respeto pero humilla, pide calma pero grita, demanda responsabilidad pero no cumple, el niño aprende una sola cosa: en que la autoridad es hipocresía. Y ese daño es profundo. No destruye la obediencia, destruye la admiración. Pero cuando la autoridad es coherente, firme y afectuosa, entonces ocurre algo poderoso. El niño confía en que los límites no son castigos sino caminos, que las correcciones no son ataques sino enseñanzas, que el padre no es un muro que lo detiene sino un faro que lo orienta. Autoridad con propósito significa sentarse con el hijo y explicar: esto no lo hago para controlarte, lo hago para que entiendas quién podés llegar a ser. Significa mostrarle que las reglas no son cadenas, son herramientas para la vida. Porque tarde o temprano, el niño se enfrentará al mundo real: horarios, responsabilidades, frustraciones, decisiones difíciles. Y si nunca aprendió a manejar pequeñas reglas dentro del hogar, la vida lo golpeará con reglas mucho más duras afuera. Aquí entra la parte filosófica. La autoridad con propósito enseña una virtud esencial que casi nadie nombra: a la capacidad de administrar la libertad. Demasiada libertad sin guía se convierte en caos. Demasiada regla sin comprensión se convierte en resentimiento. El equilibrio solo lo da un padre que sabe para qué disciplina. Y ese para qué siempre es uno solo: en formar carácter. No carácter militar, ni carácter rígido. Carácter entendido como la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. La autoridad con propósito no busca que el niño obedezca hoy. Busca que pueda sostener su vida mañana. No busca ganar una discusión. Busca formar un criterio. No busca controlarlo. Busca que aprenda a controlarse. Y en la mirada tranquila de un padre que guía con sentido, el niño aprende algo que marcará toda su vida: en que la autoridad no es imposición ni miedo, sino amor convertido en dirección. Tercera base: el ejemplo moral y la coherencia. Hay un momento en la vida de todo padre en el que comprende una verdad incómoda. A los hijos
no aprenden lo que les decimos. Aprenden lo que hacemos y esa realidad pesa. Pesa porque revela que la paternidad no es una serie de discursos sino un espejo. Un espejo que el niño observa todos los días sin que nos demos cuenta. Un hijo menor de 15 años vive en un estado permanente de observación. No solo escucha nuestras palabras, analiza cómo las usamos. No solo ve lo que hacemos, interpreta lo que eso significa. El padre puede hablar de respeto, pero si trata mal a su pareja, el niño aprende lo contrario. Puede hablar de responsabilidad, pero si promete y no cumple, el niño memoriza la incoherencia. Puede pedir calma, pero si pierde el control ante cualquier frustración, el niño copia esa reacción como si fuera un reflejo automático. El ejemplo moral no es un discurso, es un estilo de vida. Es el legado más silencioso y más poderoso que un padre deja. Y es también la parte más difícil porque exige mirar hacia adentro antes de corregir hacia afuera. Muchos padres quieren que sus hijos sean hombres fuertes, educados, respetuosos, sensibles y responsables, pero pocas veces se preguntan, ¿yo soy ese tipo de hombre? Es una pregunta que duele, pero también una que despierta, porque en el fondo un hijo no necesita un padre perfecto, necesita un padre con coraje para trabajar en sí mismo. La coherencia moral no significa no fallar, significa reconocer cuando fallamos. Un padre que pide perdón enseña más que uno que nunca se equivoca. Un padre que admite sus límites le muestra al niño que la vulnerabilidad no es debilidad. Un padre que se compromete con mejorar su carácter da un mensaje más profundo que cualquier sermón. Aprender es para toda la vida. Aquí aparece la parte filosófica. El ejemplo moral es la primera forma de filosofía aplicada que un hijo conoce. Ver cómo su padre gestiona la rabia, la frustración, el cansancio, la injusticia. Ver cómo celebra, cómo agradece, cómo enfrenta las dificultades. Ver cómo trata a los demás, especialmente a quienes no pueden darle nada a cambio. Ese conjunto de actos cotidianos forma la brújula interna del hijo. El padre debe entender que sus hábitos se convertirán en los hábitos emocionales y éticos de su hijo. La forma en que resuelve conflictos se volverá la forma en que su hijo los resolverá. La manera en que enfrenta la vida será el molde que su hijo usará para interpretar la realidad. Por eso, la coherencia moral no es un lujo, es una responsabilidad. No porque el padre deba ser perfecto, sino porque el hijo merece un modelo que lo inspire a ser mejor, no que lo confunda. Educar con el ejemplo es una tarea silenciosa, constante y exigente, pero también es una de las más transformadoras, porque un niño que crece viendo a su padre actuar con integridad, con respeto, con esfuerzo y con humildad, aprende la verdad que lo acompañará para siempre en la grandeza nos enseña, se contagia, y ese contagio empieza en casa, todos los días, en los pequeños gestos que parecen insignificantes, pero que definen el tipo de hombre que ese niño será en el futuro. Cuarta base: empatía y pensamiento crítico. Vivimos en una época donde los niños reciben más información de la que pueden procesar, pero menos orientación de la que realmente necesitan. Y entre todo ese ruido, dos habilidades se vuelven esenciales para formar a un buen hombre en la actualidad: la capacidad de sentir y la capacidad de pensar. Empatía y pensamiento crítico. Sensibilidad y discernimiento en corazón y razón. Las dos alas que permiten que un niño vuele sin perderse. La empatía no es simplemente ser bueno, es comprender el mundo emocional del otro sin perder el propio. Es aprender a mirar más allá de las palabras. Es entender que los demás sienten, sufren, desean, temen, que no todo gira alrededor de uno. Un niño empático no es débil y consciente, y un hombre consciente no abusa, no humilla, no se esconde detrás de máscaras de fuerza vacía. La empatía forma carácter porque obliga al niño a reconocer que cada acción tiene un impacto, pero la empatía sin pensamiento crítico se convierte en ingenuidad. Ser sensible sin saber analizar lleva al niño a ser manipulado, confundido o fácilmente dominado por influencias externas. Por eso, junto con el corazón, el padre debe despertar en su hijo la capacidad de cuestionar, de razonar, de discernir, que aprenda a preguntarse: ¿esto tiene sentido? ¿Está bien? ¿Por qué quiero esto? ¿Qué consecuencias trae? El pensamiento crítico no es rebeldía disfrazada, es enseñar al niño a no aceptar todo lo que ve, todo lo que escucha, todo lo que imitan los demás. Es darle herramientas para ser libre, no para seguir la corriente. Es mostrarle que puede pensar por sí mismo y que la autonomía empieza por la mente, no por la edad. Aquí aparece el rol del padre como guía intelectual y emocional. En un mundo donde la masculinidad suele ser reducida a fuerza física, éxito material o distancia emocional, el padre debe abrir un camino diferente, uno donde el hijo descubra que ser hombre también es sentir, reflexionar, cuestionar y encontrar propósito. La empatía enseña humanidad. El pensamiento crítico enseña criterio. Juntas enseñan identidad. ¿Cómo se transmiten en la práctica? No con discursos, sino con preguntas, con conversaciones cortas pero profundas, con escenarios reales,
con historias, con silencios oportunos. Cuando el hijo cuenta un conflicto, el padre no debe resolverlo por él. Debe guiarlo a pensar. Cuando el hijo expresa una emoción intensa, el padre no debe minimizarla. Debe ayudarlo a nombrarla. Cuando el hijo quiere copiar una influencia, el padre no debe prohibirla sin explicación. Debe analizarla con él. Un niño que aprende empatía se conecta con los demás. Un niño que aprende pensamiento crítico se conecta consigo mismo. Y un niño que aprende ambas cosas no solo evita errores, se convierte en un hombre capaz de construir relaciones sanas, decisiones sólidas y una vida consciente. Porque al final un padre no solo forma conductas, forma criterios, forma sensibilidades, forma brújulas internas, y esas brújulas son las que mantienen al niño orientado cuando el mundo intenta empujarlo hacia caminos que no le pertenecen. Quinta base, el rito de paso hacia la madurez. Cada generación ha tenido sus propios ritos de paso, momentos simbólicos donde un niño dejaba de ser niño para empezar a convertirse en hombre. Antes eran ceremonias, responsabilidades decisivas, desafíos que marcaban un antes y un después. Hoy, esos ritos casi han desaparecido, no porque ya no se necesiten, sino porque vivimos en una cultura que evita la incomodidad, que teme al esfuerzo y que confunde madurez con edad. Por eso, muchos niños crecen, pero no maduran. Un padre que quiere formar un buen hombre debe ofrecer algo que el mundo actual ya no ofrece. Transiciones conscientes hacia la responsabilidad. No golpes de realidad, sino puentes. No pruebas traumáticas, sino desafíos que enseñen autonomía, integridad y propósito. El rito de paso no es un evento puntual, es un proceso que empieza antes de los 15 años. Es el camino en el que el niño descubre que cada decisión tiene un peso, que cada acción tiene un eco, que cada privilegio trae una responsabilidad. Y ese descubrimiento no surge de discursos, sino de vivencias. Un niño que nunca hace nada difícil no aprende su fuerza. Un niño que nunca toma decisiones no aprende criterio. Un niño que nunca falla no aprende resiliencia. Un niño al que todo se le da no aprende gratitud. Crear ritos de paso significa exponer al hijo a pequeñas incomodidades que lo fortalezcan, asignarle tareas que no sean triviales sino significativas. Confiarle responsabilidades reales, no simbólicas. Permitirle enfrentar frustraciones sin rescates inmediatos. Guiarlo para que entienda que la vida no siempre es cómoda, pero siempre es una oportunidad. Pero aquí está la clave. El rito de paso no se trata de endurecerlo, sino de prepararlo. No es convertirlo en un niño insensible, sino en un joven capaz. No es empujarlo al vacío, sino enseñarle a construir su propio suelo. En lo emocional, el rito de paso implica ayudarlo a regularse, a tomar distancia cuando está impulsivo, a reconocer sus emociones, pero no ser esclavo de ellas. En lo moral, implica enseñarle a cumplir lo que promete, a sostener su palabra, a reparar sus errores. En lo social, implica mostrarle cómo tratar a los demás con respeto, cómo defender sin agredir, cómo pedir perdón cuando corresponde. En lo práctico, implica enseñarle habilidades concretas en ordenar, colaborar, esforzarse, terminar lo que empieza. La filosofía de este paso es simple pero profunda. La madurez no llega sola. Y hay un segundo componente que muchos olvidan. En un rito de paso, el padre también se transforma. Porque guiar a un hijo hacia la madurez obliga al padre a revisar la suya. Obliga a preguntarse, ¿qué tipo de adulto quiero que mi hijo sea? ¿Y estoy siendo yo ese modelo? Obliga a enseñar sacrificio, y por lo tanto, a practicarlo. Obliga a transmitir respeto, y por lo tanto, a vivirlo. El niño observa todo. Cuando el padre enfrenta dificultades sin rendirse, el niño aprende resiliencia. Cuando el padre toma decisiones difíciles con calma, el niño aprende fortaleza. Cuando el padre acepta frustraciones sin explotar, el niño aprende autocontrol. Cuando el padre asume responsabilidades, el niño aprende compromiso. Ese es el verdadero rito de paso, a no un salto brusco, sino una formación constante. Una invitación a la madurez que comienza en el hogar, en los detalles, en los momentos sencillos que parecen no valer nada, pero que construyen todo. Un niño preparado para la vida no es aquel que no teme, sino aquel que entiende que puede enfrentar el miedo. Y ese entendimiento siempre nace de una guía, la de un padre que no solo lo acompaña, sino que lo forma. El padre que también está en camino para muchos padres. Escuchar estas 5 bases puede generar un sentimiento inesperado, en una mezcla de esperanza y peso. Esperanza porque ahora tienen un mapa claro. Peso porque en silencio aparece la culpa. La idea de que quizás han fallado, de que han reaccionado mal, de que no han sido todo lo que sus hijos necesitaban. Esa sensación es humana, común, inevitable, pero también es equivocada. La verdad profunda es que el padre también es un ser en construcción. Un hombre atravesado por su historia, por sus carencias, por las heridas de su infancia,
por los modelos que tuvo y por los que nunca tuvo. Es fácil imaginar que un buen padre debe tener resueltas todas sus sombras antes de educar, pero eso no es real. La paternidad no empieza cuando uno está listo, empieza cuando llega el hijo, y desde ese momento ambos crecen al mismo tiempo. Esto es algo que muy pocos adultos admiten, que criar a un niño es también un viaje de autotransformación. El hijo, sin saberlo, obliga al padre a mirarse a sí mismo, a revisar su carácter, a enfrentar sus impulsos, a descubrir partes dolorosas de su historia que preferiría olvidar, a reconocer patrones que juró no repetir y que, a veces sin querer, empiezan a aparecer. La paternidad revela, confronta y desnuda, pero también cura. Un padre que acepta que está aprendiendo no es débil, es humilde. Y la humildad es una de las virtudes más grandes que un niño puede presenciar. Un padre que reconoce que se equivocó muestra más grandeza que uno que jamás lo admite. Un padre que reflexiona enseña más que uno que solo ordena. Un padre que pide perdón también enseña cómo perdonar. En esta etapa del guión, la docuserie no mira al niño, mira al padre. Mira su historia, su lucha interna, sus contradicciones. Porque para educar hombres íntegros no basta con saber qué transmitir. Hace falta entender desde dónde se transmite. El padre que quiere criar a un buen hijo debe empezar por hacerse una pregunta profunda. ¿Qué parte de mí necesita crecer para que mi hijo crezca mejor? A veces la respuesta es emocional, a aprender a controlar la rabia, a manejar la frustración, a comunicarse sin herir. A veces es moral, a ser más coherente, cumplir lo que se promete, dejar de justificar ciertos comportamientos. A veces es práctica organizar mejor el tiempo, dedicar momentos reales al hijo, estar cuando hace falta. A veces es espiritual, en encontrar un propósito, un sentido, una dirección que lo convierta en un faro más claro. Lo importante es esto: en el padre que crece inspira más que el padre perfecto. El padre que intenta, que se levanta, que mejora, que se cuestiona, que evoluciona, deja una huella que el niño llevará toda la vida. Porque un día ese niño será adulto. Tal vez tenga hijos, y en momentos difíciles recordará no solo lo que su padre le dijo, sino lo que vio hacer, cómo luchaba con sus defectos, cómo asumía errores, cómo seguía avanzando, cómo intentaba ser mejor. La transformación del padre se convierte inevitablemente en la transformación del hijo. La evolución del padre se convierte en el permiso para que el niño evolucione. La vulnerabilidad del padre se convierte en el coraje del hijo. La coherencia del padre se convierte en el criterio del hijo. La humanidad del padre se convierte en el futuro del niño. En este punto del camino, el mensaje es claro. No se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a buscarlas. Un hijo no necesita un padre perfecto, necesita un padre presente, consciente y en movimiento. El impacto invisible, lo que el hijo ve cuando nadie ve. Hay un tipo de educación que no aparece en manuales ni en conversaciones formales. Es la educación silenciosa, la que ocurre cuando el padre cree que el hijo no está prestando atención. Y sin embargo es ahí donde el niño aprende más, porque el hijo observa todo, especialmente lo que el padre no dice. Cuando el padre se levanta cansado pero igual cumple. Cuando vuelve frustrado del trabajo, pero trata a la familia con respeto. Cuando siente miedo, pero no abandona sus responsabilidades. Cuando está triste y aún así acompaña. Cuando podría rendirse, pero decide insistir un día más. El hijo ve eso, lo registra, lo guarda en un lugar donde no se acumulan palabras sino ejemplos. Ese impacto invisible es uno de los cimientos más profundos de la paternidad, porque construye carácter sin discursos, sin explicaciones y sin ceremonias. Un niño aprende cómo ser hombre mirando cómo su padre vive cuando está siendo el mismo. Lo más sorprendente es que los hijos rara vez comentan estos detalles. No dicen en papá, hoy noté tu esfuerzo, no pude evitar ver cómo controlaste tu enojo. No dije nada, pero vi cómo manejaste esa injusticia, ¿no? Lo verbalizan, pero sí lo incorporan. Una de las confusiones de la paternidad moderna es pensar que el niño solo aprende en las conversaciones serias. Esas donde el padre se sienta, explica, aconseja y hace reflexionar. Son importantes, claro, pero el verdadero aprendizaje ocurre en la vida cotidiana, cuando el padre ni siquiera está enseñando. El niño observa cómo trata el padre a la madre, a los hermanos, a los vecinos, a los desconocidos. Observa el tono, la paciencia, la agresividad, la calma, la consideración. Observa cómo el padre responde frente a una provocación, una injusticia, una falta de respeto, un elogio. Observa cómo maneja el dinero, el tiempo, la frustración, la tentación, la responsabilidad. Cada microescena se vuelve una semilla. Algunas germinarán en la adolescencia, otras en la adultez, otras en crisis que aún no existe, pero todas quedarán ahí. Por eso, la pregunta ya no es ¿qué enseñarle al niño?, sino
¿Qué está aprendiendo de mí, aun cuando creo que no está aprendiendo? Y esta pregunta exige una verdad incómoda. Los hijos detectan las incoherencias mucho antes de que el padre las reconozca. Si el padre predica honestidad y miente, el niño aprende que la honestidad es opcional. Si predica esfuerzo pero vive quejándose, aprende que el esfuerzo es discurso, no acción. Si predica respeto pero se burla de los demás, aprende que el respeto es una máscara, no un valor. Del mismo modo, cuando el padre practica sus virtudes en silencio, el niño las incorpora sin necesidad de nombrarlas. El hijo que ve a su padre esforzarse aprende trabajo. El hijo que lo ve pedir perdón aprende humildad. El que lo ve intentar una y otra vez aprende perseverancia. El que lo ve hablar con respeto aprende dignidad. El que lo ve controlar su ira aprende autocontrol. El que lo ve mirar hacia adelante aprende esperanza. Aquí está el corazón de esta parte. El impacto más poderoso de un padre es el que nunca se anuncia. Son los momentos pequeños, los gestos invisibles, los sacrificios silenciosos, lo que se hace cuando nadie está mirando. Pero el hijo sí, porque algún día ese hijo enfrentará su propia tormenta, y sin saberlo, buscará en su memoria emocional cómo reaccionaba su padre, cómo hablaba Anne, cómo respiraba, cómo actuaba bajo presión. Ese es el legado más profundo, no las palabras que dejamos, sino la forma en que vivíamos. El niño aprende lo que mira, y lo que mira cuando el padre cree que nadie mira, es lo que más lo marca. El legado que sí importa. Con el tiempo, muchos padres empiezan a pensar en lo que dejarán a sus hijos en estudios, oportunidades, estabilidad, quizá una casa, quizá un negocio, pero en la crianza de un niño menor de 15 años, todavía lejos del mundo adulto, el legado material es secundario. Lo que verdaderamente importa es el legado invisible, ese que no se firma en papeles ni se guarda en cuentas bancarias. El legado que un hijo carga en la forma en que piensa, siente y actúa, ese es el único que lo acompañará toda su vida. Incluso cuando ya no estés. Un hijo puede perder una herencia, puede perder un empleo, puede perder relaciones, dinero, estabilidad, pero nunca perderá lo que aprendió de su padre sobre cómo enfrentar la vida. El legado real no está en lo que el padre le da al hijo, sino en lo que le deja dentro: valores, carácter, firmeza en empatía, autocontrol en sabiduría para caminar sin derrumbarse, humildad para levantarse cuando sí se derrumbe, cada acto de presencia emocional, cada límite bien puesto, cada ejemplo de coherencia, cada conversación que despierta pensamiento, cada responsabilidad que actúa como rito de paso. Todo eso se convierte en la arquitectura íntima del niño. Ese es el legado que sí importa en un hijo capaz de sostenerse cuando la vida lo desafíe. Muchas veces los padres creen que educar es proteger, pero proteger no es evitar que el hijo caiga, es prepararlo para que pueda levantarse solo. Un padre que lo resuelve todo, lo explica todo, lo defiende de todo, termina entregando un mensaje peligroso: sin mí no podés. Y este mensaje no forma hombres íntegros, sino adultos frágiles. El verdadero legado se construye cuando el padre, con paciencia y sabiduría, permite que su hijo enfrente desafíos acordes a su edad, cuando le muestra que el miedo no lo define, que los errores no lo destruyen, que los problemas no son muros sino puertas hacia adentro, cuando le enseña, sin decirlo, que la vida se conquista desde la responsabilidad, no desde la comodidad. También está el legado emocional en cómo manejar la angustia, cómo pedir ayuda, cómo hablar con respeto, cómo pedir perdón, cómo perdonar, cómo amar sin perderse, cómo mantener la calma cuando el mundo entero parece perderla. Y está el legado moral en la palabra sostenida, la integridad cuando nadie mira, la justicia aplicada sin extremos, la bondad practicada sin espectáculo. Son enseñanzas que no se ven, pero que se sienten, que no se pronuncian, pero que se viven, que no se heredan. Y está también el legado más silencioso de todos, el permiso para ser un buen hombre. Porque un niño que ve a su padre actuar con bondad, no teme ser bondadoso. Un niño que ve a su padre pensar antes de reaccionar, aprende autocontrol. Un niño que ve a su padre trabajar por lo que quiere, aprende esfuerzo. Un niño que ve a su padre respetar, aprende dignidad. Un niño que ve a su padre llorar, aprende que la sensibilidad no lo convierte en menos hombre. Un niño que ve a su padre levantarse, aprende resiliencia. El legado no es un acto final, es una siembra diaria, un trabajo que se hace en cada mirada, cada gesto, cada palabra que no se dice, cada silencio que acompaña. Es construir poco a poco la versión futura de ese niño. Y aunque el padre a veces sienta que no está haciendo suficiente, lo cierto es que todo lo que vive con su hijo, lo bueno, lo difícil y lo imperfecto, ya está dejando huella. Una huella que nunca se borra. Cuando el hijo se convierte en su propia historia. Hay un momento en la vida de todos los padres que llega sin avisar. Un día cualquiera, sin ceremonia, sin testigos, sin un gran anuncio. Un día en el que el hijo hace algo, una decisión, un gesto, una reacción madura menos, y el padre se da cuenta de que ese niño, aquel que un día sostuvo en brazos,
está empezando a ser alguien por sí mismo. Ese instante es una mezcla de orgullo, nostalgia y sorpresa. Es la confirmación silenciosa de todos los esfuerzos invisibles, todas las noches largas, todas las conversaciones breves pero importantes, todos los límites que costaron, todas las lágrimas que no se mostraron, todos los sacrificios que nadie vio. Es entender que la paternidad es un trabajo que apunta al futuro, no al presente. A lo largo de este viaje vimos que educar a un buen hombre en el mundo actual no es una receta, ni un método rígido, ni una técnica de moda. Es una tarea moral, una responsabilidad emocional, una misión que se construye desde adentro hacia afuera, y esa misión tiene un objetivo final, que el hijo pueda caminar sin la mano del padre, pero con su guía dentro. Los padres muchas veces creen que el éxito de la crianza está en mantener al niño cerca, seguro, protegido, pero la verdad más profunda es la inversa en la paternidad. Se valida cuando el hijo empieza a alejarse un poco, y lo hace con criterio, con sensibilidad, con coraje y con autenticidad. Cuando un hijo sabe decir que no sin destruir, sabe defender sin humillar, sabe sentir sin desbordarse, sabe equivocarse sin rendirse, cuando puede cargar su propio peso emocional y también sostener a otros sin perderse, cuando entiende que la vida no le debe nada, pero él sí se debe todo a sí mismo. Ese es el momento en que el padre comprende que las 5 bases no eran teorías ainosamilas: presencia emocional, autoridad con propósito, ejemplo moral en empatía y pensamiento crítico, rito de paso hacia la madurez. Todo eso, poco a poco, empieza a verse reflejado en la forma en que el hijo se mueve por el mundo, en la forma en que trata a los demás, en la forma en que enfrenta la frustración, en la forma en que mira hacia adelante sin miedo, en la forma en que reconoce sus errores sin hundirse, en la forma en que empieza a construir su propia vida con autenticidad y dignidad. Y entonces el padre se da cuenta de algo más profundo todavía, que todas esas bases también lo transformaron a él, que el esfuerzo por formar a su hijo lo obligó, sin aviso, a convertirse en un mejor hombre, que al enseñar fortaleza se fortaleció, que al enseñar respeto se volvió más respetuoso, que al enseñar autocontrol aprendió a controlar sus propios impulsos, que al enseñar sensibilidad se permitió sentir, que al enseñar madurez dejó atrás partes de sí que ya no necesitaba. En ese espejo compartido, padre e hijo crecieron juntos sin darse cuenta, y cuando el hijo empieza a escribir su propia historia, el padre comprende que la suya también cambió. No terminó, cambió, porque ahora lo que queda no es control, ni autoridad, ni guía constante. Lo que queda es la huella, una huella que seguirá acompañando incluso cuando el padre ya no esté. Al final, la paternidad no es una obra perfecta, es una obra viva, en proceso, llena de imperfecciones que la hacen real. Y si el hijo logra convertirse en un buen hombre, uno que aporta, que piensa, que ama, que decide con conciencia, entonces el padre puede mirar hacia atrás y saber que todo valió la pena, que cada día dejó algo, que cada gesto sembró algo, que cada base construyó algo, algo que ya no es suyo pero que nació de él. Porque en algún punto, sin fecha exacta, sin frase final, sin aplausos, el hijo deja de repetir la historia del padre y empieza a escribir la suya.